Hermanos, buenas noches y hermanas, que el Señor les bendiga una vez más. Estamos acá, pues, de una manera virtual, pero estamos juntos. Me animó mucho el hermano que hacía mención de algunos nombres y de países, ¿verdad? Mencionó Perú, mencionó México, por supuesto Colombia y aquí en Misco, en Guatemala. Así que estamos desde Centroamérica, bueno, desde Norteamérica, de México, ¿verdad? Hasta abajo, Colombia, Perú. Y bueno, en Radio Recobro no sé hasta dónde podremos llegar, pero gracias al Señor por esta comunión que nos permite tener en esta noche. Esta es la tercera reunión que tenemos empezando estas lecciones de vida, escritas por el hermano Witness Lee. eh, y siempre les animamos a que las puedan leer ustedes, estudiar ustedes mismos. Están disponibles en la página de lsm.org. De repente están en físico ahí con los hermanos en su localidad. Y pues también en estos mensajes, ¿verdad? Tenemos ya un buen rato de haber empezado con otra serie de mensajes y ahora estamos en estas lecciones de vida. Son 4 tomos. A ver cuánto tiempo nos toma y no importa, pero estamos muy contentos de poder entrar en esta lección. Esta lección, aunque no lo dice así directamente, trata sobre la predicación del Evangelio. De eso trata, sobre la predicación del Evangelio. Y debemos tomar en cuenta lo siguiente: la predicación del Evangelio es producto de la vida divina fluyendo en usted y en mí. Eso es la predicación del Evangelio. Y no podemos decirle a la gente o a nosotros mismos, ¿verdad? Anda y predica el Evangelio. ¿Por qué no predicas el Evangelio? Porque la predicación del Evangelio es producto de la vida divina fluyendo en usted. A veces, y pues yo he sido parte de esto, a nosotros se nos ocurre la brillante idea que a veces pensamos que es un sentir del Señor y decimos, pues, ¿por qué no nos organizamos y vamos a no sé dónde, repartimos volantes y qué alegría? Y eso lo hemos hecho en todos los lugares. Y estamos muy contentos, ¿verdad? Vamos a ir cada sábado, decimos, ¿verdad? Empezamos a ir, así nos pasó acá. El primer sábado en 2 cuadras, 75 salvos. ¡Aleluya! ¡Qué buenísimo! Y el segundo sábado, ya llegaron la mitad. El tercer sábado se desapareció toda la gente y luego simplemente se quedó en el olvido. ¿Por qué pasa eso? Porque no es producto de la vida divina fluyendo en usted y en mí. Y eso es terrible, porque a veces nosotros mencionamos, como lo dijo el hermano hace un ratito, las riquezas que hay en el recobro del Señor. Y el recobro del Señor es pues salir de Babilonia, salir de la religión, salir, pero a veces no hemos salido. ¿Por qué no hemos salido? Porque todavía tenemos la idea de que esto es algo externo, algo que podemos nosotros solo lograr motivando a otros o automotivándonos, y esto no es así. La vida divina tiene que usted y yo dejarla fluir. Por eso se dice el ejercicio, el ejercicio de nuestro espíritu, ¿verdad? Es necesario, las cosas espirituales, es necesario que nuestra voluntad esté entrenada para elegir a Dios, para mediar entre lo que viene de nuestra carne y aceptar y seguir lo que venga de nuestro espíritu. Así que ¿es necesario que toda nuestra familia sea salva? Por supuesto que sí. Vamos a ver hoy, primero Dios nos da tiempo, estos principios bíblicos que debemos nosotros entender, aprender, pero especialmente darnos cuenta que Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo, ¿verdad? Es necesario y yo doy esta salvación por familias. Me interesan las familias. No solo me interesan las personas individuales, pero no es algo que ahora queremos motivarnos y después de este mensaje, y si nos queda otro poco para el otro sábado, a partir de ahora, y no digo que no vayan y prediquen el Evangelio, pero háganlo como producto de la vida divina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se hace entonces, hermano? ¿Verdad? Llénese del Señor mucho.
Llénese del Señor bastante y haga la prueba. Por ejemplo, tenemos la reunión de la mesa y cena del Señor mañana. Ah, bueno, entonces prepárese, llénese para esa reunión. Haga usted la prueba. Haga usted la prueba. Va a llevar un himno, va a llevar un versículo y lo va a llevar para mañana y lo va a pedir. Y no solo lo va a pedir, va a hablar de él. Y no solo eso, sino que usted va a ir bien orado, bien orada, para cuando digan, levántense los hermanos, se levanten. Para cuando digan, se levanten las hermanas, se levanten. Pero hermanos, a veces nosotros estamos en las reuniones teniendo a este Dios vivo y rico y estamos nosotros en pausa, ¿verdad? En una apatía total. Y esto no es de motivar, sino de que entendamos nuestra condición. Si nuestra condición es así, por más que querramos predicar el evangelio, cuando lleguemos con uno de nuestros familiares, nos vamos a topar con un muro. Oh, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasa? Que lo que estamos haciendo no es producto de la vida divina, sino es producto de nuestro razonamiento, de nuestra idea, aún de lo que dice aquí. Lo que dice aquí es la explicación que da el hermano Lee. Para él es su experiencia, porque él en su momento, cuando habló este mensaje, estaba lleno del Señor, ¿verdad? Y todos los que estuvieron ahí, tuvieron la oportunidad maravillosa de estar ahí, salieron impactados, pero de todas maneras era la experiencia de él. Ahora, todo esto que estamos a punto de ver debe llegar a ser algo que nosotros veamos, que vayamos a los versículos, que nos encontremos con el Señor y oremos esto. Por eso dicen estos hermanos, vaya a su casa y ore el bosquejo, órelo, estúdielo, para que entonces sea suyo, no solo sea algo que usted oyó. Sí, me explico con esto. Es importante porque si no, ¿qué va a pasar? Todavía estamos en la religión, hermano, no diga eso. Estamos en el recobro del Señor, sí, pero estamos en el recobro del Señor y de todas maneras estamos en una religión. Lo hemos convertido en una religión. ¿Por qué lo hemos convertido en una religión? Porque todo lo hacemos de una manera externa. Mientras estemos haciendo las cosas de manera externa, esto no es más que una religión. Aunque digamos las palabras, repitamos las formas, esto solo es de una manera externa. Estamos haciendo cosas sin que el Señor nos diga. Estamos haciendo cosas sin preguntarle al Señor. Entonces, es muy importante que tengamos una visión apropiada de todo el ministerio. Porque en todo el ministerio hay un librito moradito que es muy bonito, que explica cómo ir a tocar puertas, cómo ir a hacer, y es bien particular porque de los pocos libros donde se hable de maneras y de formas está ese. Porque, por ejemplo, usted iba y agarra el libro Cómo estudiar la Biblia. Nunca dice, agarra estos libros, lea tantos versículos diarios. ¿Y eso de dónde? Entonces, ¿qué pasó? Pero este librito no lo tengo aquí a la mano para mostrárselos la manera de practicar y lograrla. No me recuerdo. Pero este librito sí habla de formas y maneras. ¿Qué pasa si lo agarramos y lo practicamos al pie de la letra? Probablemente empecemos, como le contaba hace ratitos, ¿verdad? Con un gran ánimo, con grandes resultados, pero a la larga, después de un mes, después de 3 meses, eso desapareció. ¿Por qué ya no tiene el mismo ánimo? ¿Por qué? Porque empezó a hacerlo de una manera externa. Y entonces toda nuestra labor es como dice esa parábola del sembrador, ¿verdad? Poco profundo, entre las piedras, junto al camino, no dio fruto. Y algunas cosas dan fruto rápido, pero no permanecen. Así que eso puedo decirles como una pequeña introducción a este mensaje. Les digo, a veces toca decir cosas que a algunos les van a molestar, a algunos no les agradan, porque ¿cómo usted dice esa cosa? ¿Verdad? ¿Cómo usted dice eso? Pero hay un momento en que va a llegar esto a molestarnos a muchos, ¿verdad? Nos va a molestar lo que se habla y eso está predicho, ¿verdad? Así que si a usted le molesta alguna de estas cosas, ore al Señor, ¿ah? Ore al Señor. Así que el tema de esta lección, número 2, tiene como título esto, la necesidad de que su familia sea salva. Y empecemos con ese enunciado. Muchas veces tenemos carga por todas las personas del mundo.
Así que nos manden, que nos digan y nos vamos allá al, ¿cómo se llama? Al transporte ese que tienen municipal, esos buses grandotes. Vamos a ir a las terminales y a todos les vamos a dar un tratado y vamos a ver qué pasa. Pero tenemos ese fervor, esa vehemencia, que vamos a ir a la universidad y vamos con todo el ánimo. Pero le dicen a usted, mire, vamos, cite a su, como oraba el hermano hace ratito, a sus primos o la hermana. Vamos a ir a visitar a sus nietos. Ay, no, no, ¿cómo cree? Eso no lo podemos hacer. Yo les tengo que avisar con mucha anticipación. Dentro de nuestro corazón hay algo que hace que nosotros nos resistamos ante las personas más importantes para nosotros. No es que las demás personas no sean importantes, pero Dios nos muestra en estos pasajes que vamos a considerar en un momento que las personas más importantes a las cuales debemos ir a predicar el Evangelio son los más cercanos. Y digo esto, por ejemplo, que se dan casos de hermanas que sus esposos no son creyentes. Ese hombre es la primera, esa es la prioridad para la predicación del Evangelio o hermanos que sus esposas no son creyentes. Ella es la prioridad, es la número uno. No vaya usted a andar predicando por todos lados y a su esposa no le ha predicado, o hermana, va a cuidar a todo el mundo y a su esposo no le ha predicado, o a sus hijos o a sus nietos. Entonces debemos reformular lo que Dios en un principio nos muestra que Él quiere que hagamos. ¿Ya? Entonces, veamos este primer, el número uno romano. Dice la unidad de la salvación de Dios. Es decir, para Dios, ¿cómo Dios ve su salvación? Dios da su salvación a la humanidad y la reparte, así como cuando alimentó a estos miles, ¿verdad? Repartan esos pescados, repartan esos panes. ¿Y cómo los van a repartir? Y entonces empezó esta gente, les puedo casi asegurar que estos hombres lo que hicieron es agrúpense por familias. Les puedo asegurar esto, agrúpense por familias y por familias vamos a dar. ¿Cuántos hay ahí? Tantos hombres, tantos peces, tantos panes y así. Entonces, la salvación que Dios da, la salvación que Dios nos obsequia, Dios la da de esta manera, aunque llega a personas individuales, Dios está observando, Dios está tomando en cuenta que Dios quiere a una familia completa. Primer ejemplo, en Lucas 19:9, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta palabra casa implica familia. La unidad de la salvación para Dios siempre va a ser las familias. La salvación de Dios llegó a esta casa. La razón por la que el Señor fue a su casa era que quería que fuera salva toda la familia. Si no hubiera sido ese caso, el Señor solo le predica a Zaqueo ahí donde está y se acabó el asunto, sigue adelante. Pero el Señor quería que se salvara toda la familia y lo dijo. Vamos a ver otro versículo porque hay bastantes casos y de repente podemos terminar la lección hoy. El siguiente caso en Hechos 16, del 30 al 31, nos leyó el hermano Neis hace un momento. En el caso de este Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, y pues sucedió este milagro, ¿verdad? De el temblor y que se le soltaron las cadenas y esto y lo otro. Entonces le preguntan a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y observemos. Les hemos mencionado esto, observemos los versículos, consideremos las palabras. Ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Pablo y Silas. ¿A quién? A este carcelero. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué va a pasar? Serás salvo tú y tu casa. Otra vez vemos esta situación, ¿verdad? Este asunto. Saqueo, le dijo el Señor, ha venido la salvación a esta casa. Estos hombres apóstoles le dijeron al carcelero que sería salvo él y
toda su casa. Y cuando habla de su casa, no habla del edificio, como cuando hablamos de la iglesia. El Señor ama la iglesia y a veces tenemos todavía ese concepto que nos ha implantado la religión para confundirnos, que eso le encanta a Satanás, mantenernos confundidos. ¿Cómo decimos? Vamos a la iglesia. Cuando vamos al local de reunión, salgamos de la iglesia. Cuando salimos del local de reunión, barramos la iglesia, pintemos la iglesia. Eso es un concepto que está equivocado, una definición que está equivocada. De esa misma manera, aunque no está equivocada, la palabra casa, al menos en estas dos referencias de, de Lucas 19:9 y Hechos 16:31 al final, se refiere a la familia. Serás salvo tú y tu familia. La salvación ha venido a esta familia. ¿Cómo se escucha? Se escuche muy bonito, se escuche muy agradable y empecemos a acostumbrarnos a eso, porque si el Señor lo salvó a usted, lo salvó a usted y a toda su familia. Aunque todavía no sean salvos, es la razón por la que usted es salvo, para que sea salvo usted, usted y toda su familia. Amén. Miren cómo diría esto dicho de esta manera. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta familia. Y en el caso de Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Así que al Señor le interesa que sea salva toda su familia. Y su familia es, pues, su esposo, a la hermana, o al hermano su esposa, sus hijos. Ese es el primer círculo de su familia. Así que lo primero que tiene que suceder en su casa es que sea salva su cónyuge. Lo primero, sus hijos, si son jovencitos, a partir de los 12, 11 años, y si es muy urgente, que estos también, que éstas sean salvos y salvas con mucha urgencia. Así que no espere, es que vaya a la escuela de la verdad, es muy linda la escuela de la verdad y todo, pero qué privilegio si su hijo y su hija recibe al Señor con usted, por usted, ya que ya en la escuela de la verdad solo lo bauticen, solo la bauticen, pero que este muchacho y esta muchachita sean salvos por usted, usted guíelos a que sean salvos. Si tiene dudas sobre eso, hay un folletito que se llama El misterio de la vida humana y al final hay una oración que podemos usar como modelo de oración, para que usted más o menos tome la idea, no agarre el folleto, a ver, repita conmigo, no haga eso, sino lea ese folletito, pero porque usted puede predicar el evangelio a su hijo. Usted le puede predicar el evangelio a su hija, sí, pero hermano, yo no comparto mucho, yo hablo poquito, sí, pero lea ese folleto porque usted puede. Usted puede. Y a predicarle a su esposo o a su esposa, usted puede. No solo, no solo pensemos en que es que ya lo invité a la reunión, es que ya la invité a la reunión y tenemos la idea de que ese ya lo invité a la reunión, esa es nuestra predicación del evangelio. No, está bien que lo invite, que le invite a la reunión y algo ahí sucede, recibe alguna ayuda, pero la predicación del evangelio y que sea alguien perfeccionado en los primeros rudimentos es con usted. Véalo de esta manera. En todo caso, usted aprenda, pregunte, ¿cómo puedo llevar a mi esposo a que reciba el Señor? ¿Cómo puedo llevar a mi esposa? Pregúntele a los hermanos. ¿Cómo puedo empezar a explicarle los primeros pasitos para que este hombre pueda entrar ya en las reuniones y en todo esto, ¿verdad? No piense, solo es que ya lo llevé, es que lo voy a llevar. No, y está bien que lo lleve, está bien que la lleve, pero también usted puede preguntar, aprender, ser perfeccionado y alimentar. Muy bien. Disculpen. Entonces, vamos a ver algunos casos. En los primeros dos que mencionamos ahorita, tienen que ver nada más con el principio que vamos a ver que está presente en toda la escritura. Vamos a considerar casos en el Antiguo Testamento, desde Génesis. Mire, toda la casa de Noé. Esa frase debe debe empezar a martillarnos en nuestra cabecita, en nuestro corazón, toda la casa de Noé, y ponga ahí su nombre, ¿verdad?
toda la casa de Ana Lucía, toda la casa de Manuela, toda la casa de Gabriela, toda la casa de Paulo, y así me puedo ir leyendo todos los nombres que veo aquí. Y vamos a cambiar esta palabra de casa por toda la familia. Toda la familia del hermano Simón, toda la familia de Yarly, toda la familia de Marta, toda la familia de Sandra. Entonces, con el ejemplo de Noé, vamos a empezar a ver que cómo está Dios interesado no solo en una persona. Puede entrar por una persona el Evangelio, pero al entrar por una persona, quiere el Señor toda esa familia. Va a querer toda la familia. Dice Génesis 7:13, dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca. Aleluya. Entra tú y toda tu casa. En ese mismo día entraron ¿quiénes? Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Eso es toda la familia, eso es toda la casa. Entonces Dios le dio esta orden a Noé, que entrara en el arca él y con toda la familia. Desde acá se ve un principio latente. Una es la salvación. En este caso, la salvación de la muerte por medio de esta agua de juicio que iba a cubrir la tierra. Entonces, vamos a empezar a ver que Dios muestra el cuadro de la salvación, la revelación de la salvación desde este momento. Y podemos verlo en la Biblia de muchas veces, especialmente con la consideración esta o del cuadro este representado por el agua. Entonces, ¿qué era el arca para Noé y su familia? Que eran todos los que ya dijimos, la salvación de la muerte. Si no se hubieran metido al arca, se mueren. Pero como decimos nosotros, ¿ve? Apenitas, por un pelito, ¿verdad? Se salvó. Ayer creo, iba con mis hijas que estaban en una actividad del colegio y dejó la guitarra la nena grande. Entonces llegamos a la casa y solo otra vez a dar la vuelta, para de vuelta al colegito. Pero cuando estábamos a punto de cruzar una avenida, venía un camión, el hombre con el teléfono así en la mano y no sé, porque estaba grandote. Venía una moto, una pareja y no los vio, pero se salvaron, así se salvaron. Así decimos, ¿verdad? ¿Se salvó de qué? De morir. Entonces Noé y toda su familia se salvó de qué? De morir. Y nosotros al recibir al Señor, ¿de qué nos salvamos? También. De eso es la salvación. Entonces, pero la salvación no es solo para usted, no es solo para mí, sino es para mi núcleo familiar. En mi núcleo familiar todavía me queda una nenita, una chiquita, tiene 10 años, pero ella quiere. Espérate, espérate, ¿verdad? Creció un poquito más, pero ya cerrando ahí el capítulo, ya nos metemos todos al arca en cualquier ratito, ¿verdad? Aleluya. Entonces vemos este cuadro en Noé y mírelo para usted, su familia, su núcleo familiar. Si por alguna razón, disculpe, oh Padre, por alguna razón alguno de su familia no es salvo, Señor, empiece a orar. Y empieza a orar para que usted esté lleno, llena del Señor. Y entonces esa predicación fluya. Y entonces ora usted por esta persona y cuando usted le dice, sí, sí, yo quería orar, a ver, oremos de una vez, ¿verdad? No le va a costar, pero usted no le va a ir a preguntar, mira, ¿quiere recibir al Señor? La mayoría no quiere. Usted llega, le comparte algo y ¿sabes qué? Oremos por tu situación y le dice, recibe el Señor, lo hemos dicho un par de veces, ¿ah? Solo oremos por tu problema, o cómo estás, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Ay, bueno, la mayoría de nosotros tenemos algún problema. Vamos a orar por eso. Y en medio de la oración usted le dice, a repetir conmigo, y ya lo salvó, ya le salvó, aleluya. Bueno, vimos el primer caso, que es toda la casa de Noé. Ahora, no solo veía Dios a Noé como una unidad. En este caso, Noé y su familia tienen o sea, representan algo muy grande, solo ellos. Luego, más adelante, en el relato bíblico, está el pueblo de Israel, que ya son un montón de gente, ya no solo son una familia, son un montón. Es un montón de gente
que también tiene una representación importante. En Éxodo 12, del 3 al 4 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Empezamos. Estaba el pueblo de Israel a punto de salir de Egipto. Estaban celebrando la Pascua, porque tenían que ser salvos. Pero usted no se imagine o no piense en lo primero que a uno se le ocurre. ¿De quién iba a ser salvos? De Egipto, de Faraón. No, hermanos y hermanas, veamos con más detenimiento. Tenían que ser salvos de la mortandad de los primogénitos esa noche. Y entonces aquí el cuadro ya no es un arca, es un barco grandote. Ahora ya aquí el cuadro de la salvación es un cordero, literalmente, y su sangre, y lo tenían que comer, y usted empieza a decir, ay, ve, esto me parece un poco familiar. Cuando usted piensa en esto cada domingo, ¿verdad? Que lo hacemos de alguna manera relativamente similar. Pero tiene que haber algo de lo cual debe ser esta gente salva. Entonces, esta salvación, que era este cordero y la sangre que tenía que ser untada en dinteles de puertas y ventanas, era por familia. Se agrupaban, lo partían de una manera particular y luego lo cocinaban de una manera particular. Era un cordero por familia. Y dice más, mire aquí lo que empieza a mostrar. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque hay que acabarse esto. Cuando participamos de la mesa del Señor y hacen un pan muy grande y quedan los pedacitos, esos se tienen que acabar. Esos no se pueden quedar. Entonces los hermanos que están ahí se tienen que comer eso y se acaba. Igual lo del vino se acaba y se acaba. Se tiene que acabar. Entonces, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él, el padre y su vecino inmediato de su casa tomarán un poco. Así que ya abre esta salvación no solo a la familia, sino a quién, a los vecinos. Entonces, a veces nosotros seguimos con el asunto de ir a predicar. Hermano, pero mire, la predicación del evangelio no puede ser en la ciudad vecina. O no nos podemos ir a otro país. No sé por qué se quiere ir lejos, ¿verdad? O cuando van a tocar puertas, hermano, pero vamos a irnos allá, ¿verdad? No, hombre, predique usted en su vecindario. En su vecindario debe tocar las puertas. En su vecindario. Mire, aquí estamos viendo solo el principio. Solo un principio. Un principio es algo que rige algún comportamiento para nosotros los creyentes, pues puesto que nos basamos en la Biblia. Estamos viendo que la salvación es de algo, ¿verdad? Primero, la salvación de la muerte por el agua, de juicio, en la figura de Noé y su familia. En el caso del pueblo de Israel, por familias, era de la mortandad de los primogénitos, esa noche que salían liberados de Egipto y de Faraón. Aleluya. Así que nosotros somos salvos de esa mortandad, pero también de Egipto y también de Faraón. Aleluya. El vecino fue contado también como familia, porque no era solo, se lo voy a dar al vecino, no, se lo vamos a dar o le vamos a compartir el cordero al vecino y su familia. Entonces, entre estos dos nos, nos acabamos ese cordero. Aleluya. Sigamos, quisiera intentar terminar esta lección esta noche. Vamos a otro caso. Ya va el pueblo de Israel empezando a tomar la tierra prometida y se encuentran estos dos espías que están averiguando, están espiando, ¿verdad? Están haciendo su tarea en esta ciudad y esta mujer Rahab les da cobijo, ¿verdad? Los oculta a ellos. Miren lo que dice Josué 2, del 12 al 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Pero ahora ya sabemos, cuando encontremos casa, ¿qué es? Con la familia, con la familia de mi padre, pero no, ella no agarró su familia, sino la familia de mi padre. ¿Por qué? Porque quería abarcar a sus hermanos.
Mire qué cosa más interesante, ¿verdad? Con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas. Amén. Y que libraréis a nuestras vidas de la muerte. Otra vez, ahí está la salvación de algo. En este caso de la muerte, entraron en esa ciudad y acabaron con todos, excepto con Rahab y la familia de su padre. Entonces, de nuevo, vemos la figura de la salvación por medio de una persona, pero que abarca la familia. Así que ya son varias veces que le dice el Señor a usted y a mí, nos dice el Señor a usted y a mí, si tú eres salvo es porque me interesa la casa de tu padre, la familia de tu padre. Tú eres salvo no solo para que tú te salves, tienes que salvar también a la familia de tu papá y a tu familia, por supuesto. Entonces vámonos al Nuevo Testamento, pocos minutos. Vimos al principio de esta reunión virtual el caso de Saqueo, eso está en Lucas 19. Aquí menciona el versículo 5 al 6 y el 9. Cuando Jesús llegó al lugar mirando hacia arriba, le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió con gozo, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Otra vez, entendemos nosotros, ha venido la salvación a esta familia. La salvación llegó a esta familia. Entonces, es más que evidente que para Dios la unidad de la salvación es la familia. La familia. Dios quiere salvar nuestra familia. Así que, hermano y hermana, volteemos nuestro rostro de regreso. No nos extendamos todavía hasta por allá. Regrese un poco y mire su familia. A ver, mire su familia y con su familia, ¿cuántos puede usted salvar? ¿A cuántos puede salvar? Le digo algo, a veces nosotros tenemos miedo de nuestros familiares porque como nos hemos reunido a bromear, ¿verdad? Nos hemos reunido en esas, nos hemos juntado en estas reuniones familiares y en esas reuniones familiares, mire, nos juntamos a bromear, a decir, a comer y entonces nos da un poquito como de pena, pero hermano, llénese del Señor y le aseguro que se le va a quitar esa pena. Disculpe, me tiene que dar un par de segunditos. Entonces veíamos este caso de saqueo. Como les digo, Dios nos está hablando a nosotros de esta manera, que no solo le interesa, que no solo les interesa al Señor la salvación de nosotros individualmente, sino esta salvación abarca a nuestra familia como primera estación. Siguiente caso, vamos a ver aquí en Hechos 10:24 dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y de nuevo y toda tu casa. Hechos 11 del 13 al 14, más adelante, o más bien atrás en el 10:24 dice, y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y esto es bien sorprendente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían y luego mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, lo que significa que el Espíritu Santo redarguyó a todas estas personas, recibieron al Señor e inmediatamente fueron salvos. Esto que este caso es el caso de la casa de Cornelio. Y nosotros pues debemos recordar que cuando escuchamos la palabra casa se refiere
a la familia de Cornelio. Y aquí vemos la primera situación o eh, el segundo caso más bien, donde incluye a sus amigos íntimos. Ya vimos en el caso de Éxodo, donde incluye a a los vecinos. Y ahora aquí en Abarca, a a los amigos más íntimos. Nosotros a veces nos jactamos de que tenemos algún amigo con el cual compartimos mucho, somos muy cercanos, somos muy abiertos, pero resulta que este mi amigo no es salvo. Hemos convivido en tantas situaciones, pero por alguna razón que les digo, esa razón es que no estamos muy llenos. Porque si estuviéramos muy llenos, les puedo asegurar que ya lo hubiéramos compartido. Ya hubiera sido salvo o salva si las hermanas también tienen una amiga muy cercana que no es salva o no es salvo. Más adelante en los Hechos otra vez, 16 del 14 y 15 dice el caso de la casa de Lidia, que sería la familia de Lidia. Está un poco, bueno, vamos a leer esta cita que nos da aquí el hermano Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, lo mismo que su familia. Entonces aquí nos muestra primero que el Espíritu la redarguyó. Estaba ella escuchando con toda atención y ella creyó, porque dice acá que fue bautizada. Antes de ser bautizada, según Marcos 16:16, tuvo que haber creído. Pero dice aquí lo mismo que su familia. Así que mencionan a esta hermana Lidia y a su familia. Esto es maravilloso. Más abajo, lo que pusimos, lo que leímos o lo que comentamos como introducción al mensaje mismo, el carcelero filipense en Hechos 16. Miren lo que dice aquí. Hablaron y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora, lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De nuevo, esto es una prueba muy fuerte de que la familia es la unidad de la salvación del Señor. Hay más ejemplos. La casa del oficial real en Caná, en Juan 4:46. La familia de Crispo, principal de la sinagoga en Corinto, Corinto, en Hechos 18:8. Y la familia de Estefanas, otro creyente en Corinto, en Primera de Corintios 1:16. Así que nosotros debemos considerar lo que hacían los santos antiguos, volver a la ortodoxia, lo que Dios enseñó al principio. Y tiene mucho sentido ocuparnos de nuestra familia. Por el contrario, se nos ha dicho que vayamos a todo lugar y que no, y en la familia y los hijos, muchos de los hermanos, yo he oído testimonios. Bueno, oí testimonios cuando era hace algunos años atrás. Y sé de por lo menos dos que me dijeron, yo no fui un buen padre, porque son hermanos muy prominentes y tienen hijos que ni siquiera conocen al Señor. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Pero dejemos eso por un lado, centrémonos un poco en lo que a nosotros concierne. Debemos imitar a estos santos en cuanto al principio de que nuestra familia debe ser salva. Y para terminar, ¿en qué resulta esto? Cuando somos salvos junto con nuestra familia, en Josué 24:15 dice en la parte final, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos convertimos en familias como estas, que servimos todos a Jehová. Estos casos que le menciono por ahí, déjelos por ahí, pero hay otros casos maravillosos, donde usted ve a los papás sirviendo, a los hijos sirviendo, y todavía después de algunos años, ahora que fui a la conferencia de las iglesias de Centroamérica, me encuentro a esos hermanos y amigos con los que estuvimos en la escuela, la verdad, hace 20 y pico de años, y ahora están ahí con sus hijos. Este es mi hijo, esta es mi hija, ay Dios, ¿verdad? Yo pensé que todavía éramos jóvenes, y que si no, ¿verdad? Pero nos volvemos de esto. Si mi familia es salva, toda mi familia y yo vamos a servir a Jehová. Amén, hermanos amados.
Yo termino acá, completamos la lección. Nos vemos el otro sábado con la siguiente lección. Amén. Amén.